hoy yo me levanto con una noticia, ayer la vi, muy triste porque es una persona que dos personas que yo quiero mucho. Primero, Angélica Vale, que la conozco desde que comenzó mi carrera en televisión. Y también Otto Padrón, que fue uno de los grandes ejecutivos de Telemundo, de Univisión, de todos lados, anunciaron que se están divorciando. Y esto cuando yo me entero ayer digo, wow, no lo puedo creer. Ellos tienen 2 hijos, viven en Los Ángeles. No, de verdad que me toca muy cerca porque, lo vuelvo a decir, los quiero mucho a los dos. Y es de admirar, Raúl, y por lo menos, ¿verdad? Ellos dos se han mantenido unidos a pesar de todo. Ella muy bien lo dijo en el video, que ella se había separado. Yo me acuerdo que en la promoción de Diario Mujer y Café, que yo estaba promoviendo la película junto a ella, ella estaba en el proceso de separación, como ella lo menciona en el video. Y de verdad que ella sigue adelante, sigue dando la cara. Pero bueno, vamos a ir con Tania Charry, quien realmente tiene todos los detalles de toda esta última noticia. Tania, adelante. Tania. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Clarice? Efectivamente, una noticia triste. Todos los divorcios son tristes, sobre todo cuando hay hijos de por medio. 14 años de matrimonio, una niña de 13 que ya está iniciando su carrera artística, un niño de 11 y una familia separada porque ya Otto, el esposo de Angélica Vale, no está viviendo desde abril 1. Él se fue de la casa en donde estaban conviviendo desde hace muchos años en Valley Village, aquí en California, en Los Ángeles, y él se fue a otra casa. Mantenían eso de estar presente por los niños, habían hecho varios viajes juntos para tratar de que los niños sobrellevaran este proceso, pero está dicho, se están divorciando y aquí están más detalles. La Vale cumple 50 años mañana y obvio no es el mejor regalo. Increíblemente, ella se enteró por los medios y estaba con su aún esposo cuando supo la noticia. La demanda la puso el padre de sus hijos por diferencias irreconciliables y pide que los niños pasen el mismo tiempo con ambos y que se repartan los días de vacaciones, algo que han hecho en los 8 meses que llevan separados. En la demanda no se está repartiendo bienes porque ellos firmaron un acuerdo prematrimonial cuando se casaron en el 2011, en una unión que se veía como una de las más sólidas en el mundo del entretenimiento. Pero la verdad era otra. Se les acabó el amor. Yo te cuento que yo tuve oportunidad de estar con ellos en diciembre del año pasado. No veía nada extraño. Era una pareja amorosa, muy contenta. Pero a principios de este año me dicen que fue que comenzó la crisis. Algo que tenían ellos, estaban posponiendo, fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar, que no lograron trabajar y superar, con lo que ocasionó que definitivamente, con el dolor del alma de cada uno de ellos, porque querían tener esta familia para toda la vida, tomaran la decisión del divorcio. ¿Por qué puso el divorcio Otto y no Angélica? Fue un convenio a lo que llegaron, dijeron, ok, tú pones el divorcio, lo pongo yo, decidieron que lo pusiera Otto. Otto está exigiendo dentro de la demanda que Angélica pague los honorarios de los abogados, pero es una cosa como más técnica que él esté pidiendo algo de dinero. Esto es triste, especialmente para mí, que los conozco a ellos. Yo me había enterado de que tenían problemas desde principios del mes de marzo, no por Otto ni por Angélica, por una tercera persona que me lo dijo. Y no quiero decir ni hablar de esas cosas como me enteré, porque verdaderamente le tengo mucho respeto a ellos y los quiero mucho, pero yo verdaderamente, cuando finalmente me entero ayer que se están divorciando, nunca pensé que iba a llegar a esto. Y ahora uno no puede creer, ya no hay matrimonios que son estables, ya cualquiera, ahora me da miedo a mí que cualquier día me divorcie. No, Raúl, no, de verdad, esto es horrible, todo el mundo que conozco se divorcia. Es como dijo Angélica, mira, al final del día el amor acaba, hay que echarle agua a la plantita. Y en el caso tuyo y de mí, tú no puedes decir que el amor acaba, el amor no acaba. Esto no es porque, ay, ya no te quiero más, no, eso no es así. Esto es por problemas que tienen durante los matrimonios. Correcto, también. Y la gente que no aguanta los problemas. Correctamente, Raúl. Y por ejemplo, ella estuvo trabajando, ha estado trabajando como si nada. Porque como todo si el mundo nada tiene estuviera problemas en su pasando. casa, pero es el hecho de si puedes aguantar los problemas que tienes en tu matrimonio y seguir adelante, y sabes que tienes buenos momentos y malos momentos. Bueno, como estaba diciendo Tania, ya habían intentado ir a terapia, habían intentado muchas cosas ya para llegar a este punto, como tú dices, Raúl, y es porque ya no hay manera de salvarlo. Conociendo a Angélica Vale un poco, tú más que yo, obviamente,
pero conociendo la situación de ellos, qué lamentable, Raúl, de verdad. Es triste, Angélica, te mando de verdad un beso, un abrazo gigantesco. Yo también. Te quiero mucho y a otro que es también lo que puedo decir. Una persona que conozco yo casi desde que comencé mi carrera también de televisión, que era uno de los jefes en Telemundo, uno de los jefes en Univisión, de programación. Después tenía una posición súper importante en la televisión, en la radio en Los Ángeles por muchísimos años. Y no sé, veo que todas las parejas ahora terminan en divorcio y esto de verdad que da miedo. Da miedo, Raúl. Gracias, Tania, por toda la información. Miedo. Muchas gracias. Los que menos tú te esperas que se van a divorciar son los que se divorcian. Gracias, Tania Charri, por esta noticia. Y Angélica, que es una persona que es tan querida, su madre, Angélica María, una institución de las novelas y una de las mujeres más queridas en la actuación en la historia de México. La hija que está actuando desde niña, que tiene una carrera, si tiene 50 años, debe tener una carrera de 40 años. De verdad, es difícil asimilar todo esto en el día de hoy cuando uno es tan cercano a las personas que le está pasando esto. Difícil y les deseamos pero un día lo a la mejor. vez. Oye, el tiempo es el mejor amigo de todo el mundo. Les deseamos lo mejor, señores. Ay.